Hay una condición silenciosa que está detrás de prácticamente todas las enfermedades crónicas modernas. Una condición que el 90% de los médicos convencionales no saben diagnosticar correctamente porque no aparece en los análisis de sangre rutinarios. No sale en las radiografías, no tiene un código de diagnóstico que la mayoría de médicos de cabecera utilicen habitualmente. Se llama intestino permeable. Y si tienes fatiga crónica sin causa aparente, problemas de piel como eczema o psoriasis, ansiedad o depresión que no responden bien al tratamiento, dolores articulares migratorios, alergias alimentarias que antes no tenías, o enfermedades autoinmunes de cualquier tipo, es muy probable que tu intestino esté permeando toxinas directamente hacia tu sangre en este momento mientras escuchas estas palabras. No es metáfora, es fisiología documentada. Y hace 3000 años los profetas y sabios de la Biblia no conocían la sonulina, ni la claudina, ni las proteínas de unión estrecha que mantienen sellada la barrera intestinal. Pero conocían perfectamente las 20 plantas que hoy te voy a mostrar. Plantas que usaban cada día para mantener ese intestino fuerte, sellado y funcionando exactamente como debe funcionar. La planta número 6 fue usada por los monjes del desierto durante siglos para curar enfermedades que los médicos de la época consideraban completamente incurables. Y la número 14 contiene el compuesto natural más potente que se conoce en la actualidad para sellar la barrera intestinal dañada. Quédate hasta el final. Empezamos. Antes de entrar en las 20 plantas, necesito que entiendas exactamente qué es el intestino permeable y por qué tu médico probablemente nunca te lo ha mencionado, aunque lo tengas. Tu intestino está recubierto por una capa de células llamadas enterocitos, que están unidas entre sí por proteínas de unión estrecha. Esas proteínas actúan como los sellos de una puerta que solo se abre para dejar pasar los nutrientes correctos hacia la sangre y se cierra herméticamente frente a las toxinas, las bacterias y las partículas de alimentos no digeridos. Cuando esas proteínas de unión se dañan por el estrés crónico, los antibióticos, los antiinflamatorios, el alcohol, el gluten en personas sensibles o la alimentación ultraprocesada, la puerta se queda entreabierta de forma permanente. Y por esa puerta entreabierta empiezan a pasar al torrente sanguíneo sustancias que no deberían estar ahí. El sistema inmunitario detecta esas sustancias extrañas en la sangre y lanza una respuesta inflamatoria. Al principio, esa respuesta es aguda. Con el tiempo se vuelve crónica y silenciosa. Y esa inflamación crónica de bajo grado es el origen de prácticamente todas las enfermedades modernas que el sistema sanitario occidental trata con medicamentos que suprimen los síntomas sin resolver la causa. Las 20 plantas de hoy actúan directamente sobre esas proteínas de unión. Las reparan, las fortalecen, las sellan y al sellarlas, eliminan la fuente de inflamación crónica que está detrás de todo lo demás. Estas son las 20. La número 1 es una raíz que aparece en los textos médicos del mundo bíblico tardío y que la medicina ayurvédica y la medicina china tradicional han usado durante milenios como el gran restaurador de la mucosa digestiva. El regaliz, pero específicamente el regaliz desglicirrizado, que es la forma segura para el consumo regular sin efectos secundarios sobre la presión arterial. El regaliz contiene carbenoxolona y flavonoides únicos que estimulan la producción de mucina, que es la proteína que forma la capa de moco protector que recubre el intestino por dentro. Esa capa de moco es la primera línea de defensa de la barrera intestinal y cuando está adelgazada o dañada, la permeabilidad intestinal aumenta dramáticamente. El regaliz también contiene glicirriza, en su forma natural, que tiene efectos antivirales documentados contra el Epstein-Barr
y el citomegalovirus, dos virus que en estado latente contribuyen significativamente a la inflamación intestinal crónica. La forma desglicerizada, conocida como DGL por sus siglas en inglés, elimina la glicirrisa, que es el compuesto que eleva la presión arterial en consumo crónico, preservando todos los demás compuestos beneficiosos para la mucosa intestinal. ¿Cómo usarlo? Comprimidos masticables de regaliz, DGL de herbolario. 2 comprimidos masticados lentamente 20 minutos antes de cada comida principal. El contacto directo con la mucosa oral y esofágica antes de llegar al estómago potencia significativamente su efecto protector. Durante 8 semanas consecutivas como mínimo para ver resultados medibles en la integridad de la barrera intestinal. La número 2 la hemos mencionado ya en los vídeos anteriores de esta serie, pero su papel específico en la reparación del intestino permeable merece un apartado completo porque es probablemente el más importante de todos sus usos medicinales. El aloe vera, consumido internamente. Recordamos la regla de preparación fundamental. Solo el gel interior completamente transparente. Nunca la capa amarilla o verdosa que contiene aloína con efectos laxantes potentes. El gel interior del aloe vera contiene acemanan, un polisacárido único que tiene 2 efectos documentados directamente sobre la barrera intestinal. Primero, estimula la producción de las proteínas de unión estrecha claudina y ocludina, que son exactamente las proteínas que mantienen sellados los enterocitos entre sí. Segundo, activa los macrófagos de la mucosa intestinal, aumentando la respuesta inmunitaria local sin generar inflamación sistémica. Un estudio publicado en el Journal of Research in Medical Sciences encontró mejoras significativas en los marcadores de permeabilidad intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable que consumían gel de aloe vera de forma regular durante 4 semanas. ¿Cómo usarlo? Una cucharada sopera de gel fresco interior de aloe vera en un vaso de agua en ayunas cada mañana durante 40 días consecutivos. La constancia es fundamental porque el acemanan necesita tiempo para acumularse en la mucosa y ejercer su efecto reparador completo. La número 3 no aparece en la Biblia por su nombre moderno, pero formaba parte de la farmacopea del mundo bíblico tardío y fue ampliamente usada en la medicina monástica medieval que heredó directamente el conocimiento herbal hebreo y grecorromano. El olmo resbaladizo, Ulmus rubra. Su corteza interior contiene mucílagos en una concentración que no tiene equivalente en ninguna otra planta conocida. Cuando esos mucílagos entran en contacto con el agua, forman un gel viscoso que recubre literalmente la mucosa intestinal, desde el esófago hasta el colon, creando una barrera física protectora que permite que las células dañadas de la mucosa se regeneren sin estar expuestas continuamente a los irritantes del contenido intestinal. Es como poner un apósito sobre una herida abierta para que pueda cicatrizar sin infección. Los gastroenterólogos funcionales lo consideran actualmente uno de los 3 suplementos más importantes en cualquier protocolo de reparación del intestino permeable, junto con la glutamina y el zinc carnosina. ¿Cómo usarlo? Una cucharadita de polvo de corteza de olmo resbaladizo, disuelta en agua tibia, formará un gel espeso que debes beber lentamente en ayunas. 2 veces al día durante 6 semanas. El sabor es neutro y la textura mucilaginosa es exactamente la que necesitas para que el efecto protector sea máximo. La número 4 es la planta medicinal más investigada de Europa Occidental y una de las más presentes en la tradición herbaria del mundo mediterráneo bíblico. La manzanilla, Matricaria chamomilla.
Aparece en los papiros médicos egipcios del segundo milenio antes de Cristo como remedio para los dolores abdominales y la inflamación digestiva. Y en la tradición herbal hebrea y grecorromana era la planta de referencia para cualquier problema del tubo digestivo. La manzanilla contiene apigenina y alfa-bisabolol como principios activos principales. La apigenina tiene efectos inhibidores sobre el factor de transcripción NF-κB, que es el regulador maestro de la respuesta inflamatoria intestinal. Al inhibir NF-κB, la manzanilla reduce la producción de citoquinas proinflamatorias en la mucosa intestinal sin suprimir la respuesta inmunitaria local que necesitas para la reparación. El alfa-bisabolol tiene efectos directos sobre la estimulación de la síntesis de colágeno en los enterocitos, las células que forman la barrera intestinal, acelerando la regeneración de las células dañadas por la permeabilidad. ¿Cómo usarla? Infusión concentrada de manzanilla. 3 cucharadas soperas de flores de manzanilla seca en 250 mililitros de agua a 90 grados durante 15 minutos tapada. No 5 minutos como la manzanilla normal. 15 minutos para extraer la máxima concentración de apigenina. 3 tazas al día durante el protocolo de 40 días. La número 5 la conocemos bien de nuestro primer vídeo sobre los tés bíblicos, pero su papel específico en la reparación del intestino permeable es diferente y completamente complementario a lo que ya hemos visto. El hinojo bíblico. El anetol del hinojo tiene efectos relajantes específicos sobre la musculatura lisa del intestino que reducen el espasmo intestinal. Y aquí está la conexión con el intestino permeable, que muy poca gente conoce. El espasmo intestinal crónico, esa tensión muscular constante del tubo digestivo que produce los retortijones y la distensión abdominal del síndrome de intestino irritable, aumenta la presión intraluminal del intestino, y esa presión aumentada fuerza el paso de contenido intestinal a través de las uniones celulares dañadas, ampliando la permeabilidad. Al relajar esa musculatura, el hinojo reduce la presión intraluminal y da espacio a la barrera intestinal para regenerarse sin estar sometida a presión mecánica constante. ¿Cómo usarlo? Infusión de semillas de hinojo después de cada comida. Una cucharadita de semillas trituradas en agua, hirviendo durante 8 minutos. La combinación de hinojo con manzanilla es especialmente sinérgica para el intestino irritable, con componente espasmódico. La número 6, la que usaron los monjes del desierto durante siglos para curar enfermedades que los médicos de la época consideraban incurables. La mirra. Los padres del desierto, esos monjes cristianos del siglo III y IV que vivían en los desiertos de Egipto y Siria y que heredaron directamente la tradición médica del mundo bíblico, usaban la mirra como tratamiento principal para las enfermedades del vientre que se volvían crónicas e incurables con cualquier otro remedio de la época. No sabían que la mirra contiene sesquiterpenos, con efectos documentados sobre la reducción de la inflamación de la mucosa colónica. No sabían que sus compuestos activos inhiben específicamente la producción de leucotrienos inflamatorios en la mucosa intestinal. No sabían que activa los receptores opioides Mu de la pared intestinal, reduciendo la hipersensibilidad visceral que caracteriza el intestino permeable avanzado. Solo sabían que funcionaba cuando nada más funcionaba. Y 3000 años después, la ciencia les da la razón. ¿Cómo usarla? Infusión suave de resina de mirra pura en agua a 80 grados durante 12 minutos. Una taza 3 veces por semana dentro del protocolo de 40 días. No más frecuentemente. La mirra es potente y requiere respeto en su dosificación.
La número 7 la hemos mencionado en los 3 vídeos anteriores de esta serie, siempre por razones diferentes. Y en el contexto del intestino permeable, su papel es quizás el más crítico de todos sus usos, la cúrcuma. Pero no por su efecto antiinflamatorio general que ya conocemos, sino por un efecto muy específico que la ciencia ha identificado en los últimos 5 años. La curcumina activa directamente la expresión genética de las proteínas de unión estrecha claudina 1 y ocludina en los enterocitos. Es decir, no solo reduce la inflamación alrededor de la barrera dañada, estimula activamente la producción de las proteínas que forman los sellos de esa barrera. Un estudio publicado en Gut en 2021 demostró que la curcumina en combinación con piperina aumentaba significativamente los niveles de claudina 1 en la mucosa intestinal de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en un periodo de 8 semanas. ¿Cómo usarla específicamente para el intestino permeable? Media cucharadita de cúrcuma con un cuarto de pimienta negra en agua tibia, con una pizca de grasa saludable, como aceite de coco o de oliva. La grasa es fundamental porque la curcumina es liposoluble y sin grasa su absorción intestinal es mínima. Esta preparación específica en ayunas maximiza su contacto con la mucosa intestinal antes de que la comida ocupe el espacio. La número 8 es el complemento perfecto de la cúrcuma para la reparación del intestino permeable. El jengibre, pero específicamente los shogaoles del jengibre seco que se forman durante el secado y tienen propiedades diferentes y más potentes que los gingeroles del jengibre fresco para la mucosa intestinal. Los shogaoles tienen efectos documentados sobre la estimulación de la producción de moco intestinal por las células caliciformes del colon. Las células caliciformes son las células especializadas que producen el moco protector que mencionamos al hablar del regaliz del número 1. Cuando hay intestino permeable, esas células están agotadas y producen menos moco del necesario, creando un círculo vicioso de exposición y daño. El jengibre seco estimula la recuperación de esas células y la restauración de la capa mucosa protectora. ¿Cómo usarlo específicamente para este objetivo? Media cucharadita de jengibre en polvo seco, no fresco, en agua tibia en ayunas. El jengibre seco tiene una concentración de shogaoles entre 5 y 10 veces mayor que el jengibre fresco, porque los gingeroles se convierten en shogaoles durante el proceso de secado. La número 9 la conocemos bien de los vídeos anteriores, pero su papel en la barrera intestinal tiene una dimensión que no hemos mencionado todavía: el fenogreco. Los galactomananos del fenogreco, que ya sabemos que ralentizan la absorción de glucosa, tienen un segundo efecto completamente diferente sobre la barrera intestinal. Al formar ese gel viscoso en el intestino, no solo ralentizan la absorción de glucosa, sino que también crean una barrera física adicional entre el contenido luminal y la pared intestinal. Es como añadir un segundo sello a una puerta que ya está debilitada. El gel de galactomananos reduce la exposición directa de los enterocitos dañados al contenido intestinal, dándoles tiempo y espacio para regenerarse. Además, el fenogreco contiene diosgenina, un esteroide vegetal que tiene efectos antiinflamatorios específicos sobre la mucosa del intestino delgado, donde la permeabilidad es más problemática. ¿Cómo usarlo? Las semillas remojadas de la noche anterior, tomadas en ayunas, exactamente como describimos en el vídeo de las especias. La continuidad de uso durante 40 días es fundamental para el efecto reparador completo. La número 10. El comino negro. Ya sabemos que la timoquinona del comino negro actúa sobre la resistencia a la insulina.
pero en el contexto del intestino permeable tiene un efecto adicional que lo hace uno de los más valiosos de toda esta lista. La timoquinona tiene efectos inhibidores específicos sobre la bacteria Helicobacter pylori, que coloniza el estómago de más del 50% de la población mundial y que es una de las causas más frecuentes de daño a la barrera mucosa del tracto gastrointestinal superior. Cuando H. pylori está presente en el estómago, produce enzimas que dañan la capa de moco gástrico, y ese daño se propaga gradualmente hacia el intestino delgado, comprometiendo la barrera intestinal proximal. El comino negro reduce la carga de H. pylori de forma más eficaz que muchos antibióticos en uso, según estudios publicados en el Saudi Journal of Gastroenterology, sin crear resistencias bacterianas ni dañar el microbioma beneficioso del colon. ¿Cómo usarlo? Una cucharadita de semillas de comino negro molidas en miel cruda cada mañana en ayunas. La miel cruda potencia el efecto antibacteriano del comino negro sobre H. pylori de forma sinérgica. La número 11 la conocemos bien desde el primer vídeo de esta serie, el hisopo. Pero en el contexto del intestino permeable, su función es diferente a la energizante que ya describimos. El hisopo contiene ácido ursólico, que tiene efectos documentados sobre la modulación del microbioma intestinal, favoreciendo específicamente el crecimiento de Akkermansia mucinifila. Akkermansia mucinifila es la bacteria más directamente relacionada con la integridad de la barrera intestinal. Vive en la capa de moco intestinal y produce enzimas que estimulan la renovación de ese moco protector. Cuando los niveles de Akkermansia son bajos, la barrera intestinal se adelgaza y la permeabilidad aumenta. El ácido ursólico del hisopo es uno de los compuestos naturales con mayor capacidad documentada para estimular el crecimiento de Akkermansia sin necesidad de trasplantes de microbioma ni tratamientos invasivos. ¿Cómo usarlo? Infusión de hisopo fresco o seco. Una cucharada sopera en agua a 90 grados durante 10 minutos. Una taza diaria en ayunas durante el protocolo de 40 días. La número 12 aparece en más de 60 versículos de la Biblia y en el contexto del intestino permeable tiene propiedades que la convierten en una de las más valiosas de toda esta lista. La granada. Específicamente, los elagitaninos de la corteza y la membrana interior de la granada, que el intestino transforma en urolitinas a través de la acción del microbioma. Las urolitinas tienen un efecto muy específico sobre el intestino permeable que los investigadores de la Universidad de Lausana documentaron en 2019. Activan la mitofagia en las células intestinales, el proceso de renovación de las mitocondrias dañadas que hemos mencionado en vídeos anteriores, pero con un efecto especial en los enterocitos. Los enterocitos con mitocondrias sanas producen más ATP y esa energía adicional se usa parcialmente para sintetizar proteínas de unión estrecha nuevas, reparando activamente los sellos dañados de la barrera intestinal. La granada no solo alivia la inflamación del intestino permeable, aporta la energía celular necesaria para reparar activamente la barrera dañada. ¿Cómo usarla? Zumo de granada fresca recién exprimida sin filtrar, con todos los polifenoles intactos en ayunas cada mañana. O la infusión de corteza de granada seca que concentra los elagitaninos en mayor proporción que el zumo de la fruta. La número 13 la hemos visto ya en el primer video como uno de los tés más versátiles de la tradición bíblica. Las hojas de olivo. Pero su papel en la barrera intestinal es específico y diferente a todos los usos que ya hemos descrito. La oleuropeína de las hojas de olivo tiene efectos documentados sobre la reducción de la lipopolisacárida bacteriana en sangre.
La lipopolisacárida o LPS es una toxina de la pared celular de las bacterias gram negativas, que cuando hay intestino permeable pasa directamente a la sangre y activa una respuesta inflamatoria sistémica que los médicos han denominado endotoxemia metabólica. Es uno de los mecanismos principales por los que el intestino permeable produce enfermedades en órganos aparentemente no relacionados con el intestino, como el hígado, el cerebro y las articulaciones. La oleuropeína reduce los niveles de LPS en sangre de dos formas. Primero, fortaleciendo la barrera intestinal que impide su paso. Segundo, uniéndose directamente a las moléculas de LPS en el intestino antes de que puedan atravesar la barrera, reduciendo su concentración luminal. ¿Cómo usarlas? Infusión de 5 hojas de olivo en agua hirviendo durante 10 minutos. Una taza al día durante el protocolo completo de 40 días. La número 14, la que contiene el compuesto natural más potente conocido para sellar la barrera intestinal, el calostro bovino o de cabra. Sé que no es una planta en el sentido estricto, pero en la tradición pastoral del mundo bíblico, el calostro de las cabras y ovejas recién paridas era considerado un alimento medicinal de primer orden y estaba integrado completamente en la cultura pastoral hebrea. El calostro contiene factores de crecimiento, especialmente el IGF-1 y el TGF-beta y lactoferrina, en concentraciones que no existen en ningún otro alimento conocido. El TGF-beta en particular tiene efectos documentados como el estimulador más potente de la síntesis de proteínas de unión estrecha en los enterocitos que se conoce en la naturaleza. Un ensayo clínico publicado en Gut encontró que el calostro bovino era más efectivo que el budesonida, un corticosteroide de uso habitual en la enfermedad inflamatoria intestinal, en reducir la permeabilidad intestinal medida por el test de lactulosa manitol en pacientes con intestino permeable severo. ¿Cómo usarlo? Calostro bovino en polvo de primera ordeña de herbolario especializado. 2 cucharaditas disueltas en agua tibia, en ayunas cada mañana. No caliente, porque el calor destruye los factores de crecimiento, que son exactamente los compuestos más valiosos. Durante 40 días consecutivos. La número 15 la hemos mencionado en el primer video como remedio para la mala circulación relacionada con la fatiga. La ruda. Pero en el contexto del intestino permeable, su función es completamente diferente. La rutina de la ruda, ese flavonoide que fortalece los capilares, tiene un efecto específico sobre la microvascularización de la mucosa intestinal. La mucosa intestinal es uno de los tejidos más vascularizados del cuerpo porque necesita un flujo sanguíneo constante y abundante para renovar continuamente sus células. Los enterocitos se regeneran completamente cada 3 a 5 días. Ese ritmo de renovación requiere un aporte vascular perfecto. Cuando los capilares de la mucosa intestinal están debilitados, la renovación celular se ralentiza y la barrera se vuelve más porosa. La rutina de la ruda fortalece esos capilares, mejorando el aporte de nutrientes a los enterocitos en regeneración. ¿Cómo usarla? Recordamos las precauciones del primer vídeo. Una sola hoja pequeña seca en agua a 90 grados durante 5 minutos, no más de 2 veces por semana. Absolutamente contraindicada en embarazo. La número 16 la conocemos bien de los vídeos anteriores, la salvia. En el contexto específico del intestino permeable, la salvia tiene una función que no hemos mencionado todavía. El ácido rosmarínico de la salvia tiene efectos inhibidores sobre la enzima elastasa neutrofílica, que es una de las enzimas que producen los neutrófilos durante la inflamación intestinal aguda y que cuando está sobreactivada daña directamente las proteínas de unión estrecha de la barrera intestinal. Es decir, la salvia no solo reduce la inflamación general,
Inhibe específicamente la enzima que físicamente rompe los sellos de la barrera intestinal durante los episodios inflamatorios. ¿Cómo usarla? Infusión de 8 a 10 hojas de salvia fresca en agua a 85 grados durante 7 minutos. Una taza al día durante 3 semanas. Una semana de descanso. Y se retoma el ciclo. Recordamos que la salvia no se toma más de 3 semanas consecutivas por su contenido en tujona. La número 17 es la planta que más consistentemente aparece en los estudios de microbioma como moduladora positiva de la diversidad bacteriana intestinal. El tomillo. Ya sabemos que el timol del tomillo fortalece las células NK del sistema inmunitario. Pero en el contexto del intestino permeable, su papel más importante es diferente. El tomillo es un prebiótico selectivo que alimenta específicamente las bacterias del género Lactobacillus y Bifidobacterium en el colon, mientras inhibe el crecimiento de bacterias patógenas del género Clostridium y Bacteroides fragilis, que son las que producen las toxinas que dañan las proteínas de unión estrecha de la barrera intestinal. Al mejorar el equilibrio del microbioma a favor de las bacterias beneficiosas, el tomillo reduce la carga de toxinas bacterianas a las que está expuesta la barrera intestinal, dándole condiciones óptimas para regenerarse. ¿Cómo usarlo? Infusión de 2 cucharadas de tomillo fresco en flor en agua, hirviendo durante 10 minutos. 2 tazas al día durante el protocolo de 40 días. El tomillo en flor tiene la máxima concentración de timol y es el momento ideal para recolectarlo o comprarlo fresco. La número 18 la conocemos también de vídeos anteriores. El laurel. En el contexto específico del intestino permeable, el cineol del laurel tiene efectos documentados sobre la estimulación de la motilidad intestinal de tipo tercero, que es el movimiento de limpieza del intestino delgado que ocurre entre las comidas, y que es responsable de eliminar el exceso de bacterias del intestino delgado, previniendo el sobrecrecimiento bacteriano conocido como SIBO. El SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, es una de las condiciones más frecuentemente asociadas al intestino permeable, porque las bacterias en exceso en el intestino delgado producen toxinas que dañan directamente la barrera intestinal proximal. El laurel, al estimular la motilidad de limpieza, previene y reduce el SIBO, atacando una de las causas más comunes del intestino permeable que la medicina convencional frecuentemente pasa por alto. ¿Cómo usarlo? Laurel en polvo en sopas y guisos cotidianos, exactamente como describimos en el vídeo de las especias. La constancia de uso durante el protocolo de 40 días es fundamental para el efecto sobre la motilidad intestinal. La número 19 la conocemos como la especia más mencionada en la Biblia, la canela de Ceilán. Pero en el contexto del intestino permeable, tiene una función específica que no hemos mencionado en el vídeo de las especias. Los proantocianidinas de la canela de Ceilán tienen efectos documentados sobre la reducción de la permeabilidad del colon, específicamente a través de la inhibición de la enzima mieloperoxidasa, que es uno de los marcadores más específicos de inflamación de la mucosa colónica. La mieloperoxidasa es producida por los neutrófilos durante la inflamación y daña directamente las proteínas de unión estrecha del colon. Al inhibirla, la canela protege activamente los sellos de la barrera del intestino grueso, donde la permeabilidad puede ser especialmente problemática en condiciones como la colitis y el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea. ¿Cómo usarla en este contexto? Una rama de canela de Ceilán, hervida en agua durante 20 minutos, enfriada a temperatura ambiente y bebida en ayunas.
La infusión fría de canela concentra los proantocianidinas de forma diferente a la infusión caliente y los hace más biodisponibles para la mucosa del colon. Y llegamos a la número 20, la que cierra este círculo de la forma más completa y más poderosa, el incienso, la Boswellia sacra. En el primer video de esta serie lo presentamos como el regalo de los dioses por sus propiedades sobre la fatiga y la inflamación sistémica. Pero en el contexto específico del intestino permeable, los ácidos boswellicos tienen un efecto que los convierte en posiblemente el compuesto más importante de toda esta lista para las condiciones inflamatorias intestinales crónicas. El AKBA, el ácido acetil keto beta boswellico, inhibe específicamente la enzima 5-lipoxigenasa, que es la responsable de la síntesis de leucotrieno B4 en la mucosa intestinal. El leucotrieno B4 es el mediador inflamatorio más potente que existe en el intestino y es el principal responsable del daño a las proteínas de unión estrecha durante los brotes inflamatorios de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ensayos clínicos publicados en el European Journal of Medical Research encontraron que el extracto de Boswellia era tan efectivo como la mesalazina, el medicamento estándar para la colitis ulcerosa leve moderada, en mantener la remisión de la enfermedad durante períodos de 12 semanas. Sin los efectos secundarios hematológicos y renales de la mesalazina, sin la necesidad de controles analíticos cada 3 meses, y con 3000 años de uso documentado en la tradición medicinal bíblica y árabe. ¿Cómo usarlo? Resina de Boswellia sacra en infusión en agua a 80 grados durante 12 minutos. Una taza 4 o 5 veces por semana durante el protocolo completo de 40 días. Y ahora que conoces las 20 plantas bíblicas más poderosas para curar el intestino permeable, quiero darte el protocolo exacto de 40 días para implementarlas de la forma más efectiva. El protocolo de 40 días no es una coincidencia numérica. En la Biblia, el número 40 representa el tiempo necesario para una transformación completa. 40 días en el desierto de Jesús. 40 años de travesía del pueblo de Israel, 40 días de diluvio de Noé. Y resulta que 40 días es exactamente el tiempo que la ciencia moderna identifica como necesario para que el ciclo completo de renovación de los enterocitos, las células que forman la barrera intestinal, se complete al menos 8 veces. Suficiente para una renovación completa de la barrera si se dan las condiciones nutricionales correctas. La primera semana introduces el regaliz DGL antes de cada comida, el gel de aloe vera en ayunas y la infusión de manzanilla concentrada 3 veces al día. Estas 3 solas ya empiezan a reducir la inflamación y a estimular la producción de moco protector. La segunda semana añades el calostro en polvo en ayunas, la cúrcuma con pimienta negra y grasa en ayunas y el tomillo 2 veces al día. La combinación de estos 3 con los de la primera semana crea las condiciones óptimas para que la síntesis de proteínas de unión estrecha se active. La tercera semana añades el hisopo en ayunas, el comino negro con miel y el olmo resbaladizo. El microbioma empieza a reequilibrarse favoreciendo las bacterias que protegen la barrera. La cuarta semana y hasta el día 40, añades las plantas que más resuenen contigo de las restantes. 2 o 3 adicionales es suficiente para completar el protocolo. Al final de los 40 días, los síntomas que más claramente mejorarán son la distensión abdominal que muchas personas han tenido durante años sin saber por qué, las reacciones a alimentos que antes tolerabas perfectamente, la niebla mental postprandial y la energía general que mejora cuando el intestino deja de consumir recursos inflamando y empieza a absorber los nutrientes correctamente. Hemos recorrido hoy 20 plantas
que los profetas, los monjes y los sabios del mundo bíblico usaban para mantener ese intestino fuerte y sellado. Plantas que hoy la ciencia del microbioma y de la inmunología intestinal identifica como los compuestos naturales más efectivos para reparar la condición silenciosa que está detrás de prácticamente todo lo que nos enferma en el mundo moderno. Sin diagnóstico oficial, sin medicamentos con efectos secundarios, sin hospitales, solo la sabiduría de la naturaleza que lleva milenios esperando que alguien te la contara. Dos cosas antes de que cierres este vídeo. La primera es que guardes este vídeo ahora mismo. El protocolo de 40 días lo vas a necesitar consultar varias veces y el algoritmo no te lo va a mostrar de nuevo si no lo guardas. La segunda es que me cuentes en los comentarios cuál de los síntomas del intestino permeable que he mencionado al principio reconoces en tu propia experiencia. La fatiga sin causa, los problemas de piel, la ansiedad que no responde al tratamiento, los dolores articulares migratorios, porque la primera persona que necesita saber que lo que le pasa tiene nombre y tiene solución, eres tú. En el próximo vídeo te voy a mostrar las 20 plantas bíblicas que reversan el envejecimiento de forma que ninguna crema de colágeno puede replicar. Hasta entonces, cuida tu intestino, porque cuando el intestino está bien, todo lo demás puede estar bien.